Muy buenos días mis campeones, bienvenidos a su clase de matemática. El día de hoy vamos a hablar acerca de los ángulos. Un ángulo es la unión de dos rayos que tienen un punto en común llamado vértice. Los rayos son los lados del ángulo. Aquí podemos observar un ángulo, ¿ya? Tiene dos rayos y un punto que es el vértice, que es O, ¿sí? Es el centro. Tenemos el rayo A, el rayo B. Aquí podemos observar, son lados, el rayo OA y el rayo OB, ¿ya? Y el O vendría a ser el centro. Este ángulo se lee de la siguiente manera: ángulo AOB, ¿ya? Y se denota ángulo AOB, tal y como estamos observando. Medida de un ángulo. Los ángulos en geometría se miden en grados sexagesimales. Tenemos los ángulos en geometría, se miden en grados, como hemos dicho, sexagesimales. Con una notación, por ejemplo, medida del ángulo FOD. El O tiene que ir en el centro, ¿ya? Medida del ángulo FOD. Se lee medida del ángulo FOD que mide igual a 40 grados. Entonces aquí observamos un ángulo de 40 grados. Los ángulos se clasifican en tres. Tenemos el ángulo agudo, el ángulo obtuso, el ángulo recto y bueno, también lo vamos a encontrar el ángulo llano. Pero esta oportunidad vamos a ver las tres clasificaciones, ¿ya? El ángulo agudo es aquel ángulo que mide más de 0 grados pero menos de 90 grados. El ángulo obtuso es aquel ángulo que mide más de 90 grados pero menos de 180 grados. Y el ángulo recto es aquel ángulo que mide 90 grados, ¿ya? Siempre va a medir 90 grados. Es como que si yo uno una línea horizontal y una línea vertical. Entonces ambas líneas me van a dar 90 grados. Al formarse, al cruzarse o al intersectarse, me dan un ángulo de 90 grados. Por eso se llama ángulo recto. Y el ángulo llano, mis amores, tendría que ser un ángulo de 180 grados. Por eso es llano, totalmente plano, ¿ya? ¿Qué usamos nosotros o qué herramientas usamos para medir los ángulos? Pues usamos un transportador. Entonces con este transportador nosotros podemos ayudar para medir los ángulos, ¿ya? Todos los ángulos. Ya sea un ángulo agudo, un ángulo recto, un ángulo obtuso o un ángulo llano. De esta manera nosotros podemos construir también ángulos, ¿ya? No solamente es para medir, sino también nos ayuda a construir los ángulos o los tipos de ángulos. Entonces es importante nosotros también aprender a manejar un transportador. Por ejemplo, en el centro del transportador es donde tenemos que ubicar el vértice del ángulo. Uno de sus rayos, por ejemplo, el rayo OB, tiene que ir marcando al 0, ¿ya? En el transportador al 0. Y el rayo OA va a marcar la cantidad o lo que mide el ángulo, ¿ya? En este caso, si tú observas, este ángulo me está dando si marcamos el punto central en el 0, ¿no? Entonces me va a dar una medida de 60 grados, ¿ya? Entonces la medida del ángulo AOB es igual a 60 grados. Y este ángulo vendría a ser un ángulo agudo, ¿ya? Porque miden menos de 90 grados y mayor de 0 grados. Muy bien, mis campeones, nos ubicamos en la página 77 de nuestro libro de actividades. ¿Qué nos dice? Nos dice: utiliza tu transportador para medir los siguientes ángulos. Al observar el ángulo A primera vista, observamos que es un ángulo recto. Usamos nuestro transportador y nos va a dar 90 grados, ¿sí? De la misma manera vamos a medir el ángulo B, el ángulo C. El ángulo B, recordemos que es un ángulo agudo, ¿ya? Al medir me va a dar 46 grados. El ángulo C es un ángulo obtuso porque es mayor de 90 grados y menor de 180 grados. Y me va a dar un ángulo de 127 grados. En el ejercicio 2 nos dice: traza la recta MN perpendicular de la recta AB usando tu regla y escuadra. Recuerda, una recta perpendicular me va a formar una cruz, ya que la recta perpendicular se van a intersectar y al intersectarse me van a formar un ángulo de 90 grados en sus 4 ángulos, ¿ya? En sus 4 ángulos, como nosotros observamos. Por eso le damos referencia como una cruz, ¿ya? Ahí está. Realizamos la recta MN
Y vamos a trazar la recta AB, ya en una diagonal, perdón, en una horizontal y en la otra vertical, formando así un ángulo de 90 grados. A eso le llamamos perpendicular, ¿ya? En la perpendicular se representa como una T invertida. Ejercicio número 3 nos dice, construye un ángulo PQS que mida 70 grados. Entonces para ello primero vamos a hacer un punto que es el Q, que es el y medio, y la recta S, ¿ya? Que va a indicar al número 0 en nuestro transportador. Y al medir nos tiene que dar 70 grados y dibujamos así el ángulo, ¿ya? Muy bien, para eso necesitamos ayuda de un transportador. Número 4 nos dice traza el ángulo, perdón, la recta L perpendicular de la recta P usando un transportador. Recuerda, entonces de la misma manera que hemos dicho, la perpendicular es dos rectas cruzadas al punto de intersectarse, o el punto donde se intersectan me van a formar ángulos de 90 grados en los 4 lados. Nos da idea de una cruz. Muy bien, entonces la 4 me la realizas. 5. Construye un ángulo ABC que la medida de ese ángulo mida 130 grados. Igual, B es el punto central, o sea, el punto donde inicia la intersección. Hacemos mi recta o mi recta C. Y de mi recta C tomo el transportador, porque recta C va a indicar 0 y mido, ¿ya? ¿Hasta dónde me va a dar 130? Y así voy a dibujar este ángulo, que sería un ángulo obtuso. En la 5 me dice, escribe los nombres para cada uno de los siguientes ángulos. Tenemos aquí al observar, vamos a observar un ángulo agudo y al medir me va a dar 41 grados. Siguiente, observamos, se daría un ángulo recto porque me da 90 grados. Siguiente, me daría un ángulo obtuso, mide 118 grados. Y el último me da un ángulo de 36 grados, sería un ángulo agudo. Muy bien, mis campeones, entonces culminamos con esta actividad y van a tener una pequeña ficha para que ustedes puedan seguir trabajando con el transportador y sigan practicando la medición de los ángulos.